Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con Rive Actualidad, donde la seriedad, la responsabilidad y la veracidad son prioridad en nuestro contenido. Y por cierto, eh, pidan sus deseos antes que el ratón se lleve el diente debajo de la almohada. Eh, Algo que no he podido solucionar, pero quizás ya para la semana que viene pueda eh, solucionarse. Así que apúrense con sus deseos para que cuando el ratón recoge el diente, sus deseos se les puedan cumplir. Bueno, ya vamos ahora a pasar a la seriedad. Hoy, como ven en la miniatura, el tema es una propuesta que se ha lanzado en redes sociales y de la cual voy a estar hablando. Aquí vamos a explicar cuál es la propuesta que se ha lanzado en redes sociales, quién ha lanzado esas propuestas y por qué en las redes sociales, bajo qué opinión se ha lanzado esa propuesta, si esa propuesta es racional o no, y al final, cuál es mi opinión sobre esa propuesta que se ha hecho en redes sociales. Pero como ya vamos aprendiendo, me voy guiando por cosas que tengo escritas ahí en la laptop, pero como ya vamos aprendiendo un poco más sobre las redes, si usted ha visto nuestro contenido anteriormente, por favor, denos like y suscríbase al canal, que eso nos ayuda a crecer y que YouTube le recomiende nuestro contenido a otras personas. Así que nada, vamos a pasar al tema de hoy. ¿Cuál es la propuesta que se ha lanzado en redes sociales? Antes de tocar el tema, debemos decir que la propuesta surge en esencia del gran dilema que existe entre Edmundo García y Puentes de Amor, es decir, los miembros de Puentes de Amor. Casualmente, en los momentos en que grabo este video, Edmundo García está en su programa de La Tarde se Mueve, que realmente no sé de qué trata el tema, pero curiosamente el programa se titula algo así como El que me pida una tregua o la paz con Puentes de Amor, lo cuelgo de una guásima, creo. Y no sé específicamente a qué se refiere, pero los otros días yo probando una directa toqué ese tema por arriba. No sé si ese programa viene en función de lo que yo dije o simplemente otras personas le han sugerido la misma opinión mía. ¿Y cuál es mi opinión? Yo creo que mm, es, es absurdo que dentro de las personas que estamos a favor del levantamiento del bloqueo estemos discutiendo unos con otros y peleándonos unos con otros por temas que realmente, comparados con el tema del bloqueo, son completamente intrascendentes. Y a eso fue a lo que me referí cuando estaba tratando de hacer esa directa, por cierto, que es mi primera directa, y más bien lo estaba haciendo como una directa de prueba. Y casualmente él saca el programa de ahora, en el momento que estoy grabando, todavía su programa está, no lo he visto, aún no lo he visto, me estaba preparando para hacer esto. Pero dice así: quien me plantee una tregua o una paz con Puentes de Amor, lo cuelgo de una guásima, creo que es lo que dice. Y al final yo creo que esto es un tema absurdo, hay temas más importantes que los temas personales. Y como he dicho en otros programas,
a mí me gusta mucho la frase, de hecho ya conseguí la película para tratar si copio la frase textualmente como se dijo, o copié la película 13 días que trata sobre la crisis de octubre o lo que es la crisis de los misiles como se conoce en el mundo. Y ahí aparecen las palabras de Kennedy que tanto me gusta y que se ajustan tanto al problema cubano actual, es decir, entre los cubanos de adentro y los cubanos de afuera. Y siempre me centro en esas palabras y creo que tanto Puentes de Amor como el Mundo García deberían, y en sentido general la comunidad cubana de dentro y fuera de Cuba debería asumir esas palabras como suyas. Esas palabras están en la película y todo indica que fueron dichas por el presidente Kennedy. Y es algo así que cuando Khrushchev publica una carta con varios puntos, cuando se analiza la carta de Khrushchev en ese consejo de dirección del gobierno de los Estados Unidos en ese momento de crisis, donde estaban planteadas muchas acciones diferentes contra Cuba, desde un golpe convencional preventivo, un golpe nuclear preventivo, un bloqueo, un férreo bloqueo, una invasión, etcétera, etcétera, etcétera. Según cuenta la película, es algo que yo no pongo en duda, porque es la mayor lógica para resolver un problema. Ante tanta presión del jefe de Estado Mayor y de militares y otros políticos que estaban ahí en esa reunión, Kennedy dice, con respecto a la carta de Khrushchev, centrémonos en los puntos que estamos de acuerdo y olvidémonos del resto. Es decir, vamos a concentrarnos en lo que tenemos en común y vamos a olvidar esas diferencias. Y creo que el tema de Cuba hoy y el tema de la lucha contra el bloqueo y el tema de la unidad, de la verdadera y real unidad de la comunidad cubana, tanto interna como interna, parte de esa frase. Y si todo el mundo entendiera esa posición y esa frase de Kennedy, quizás en el momento más crítico hasta ahora que ha vivido la humanidad, sería un paso de avance muy grande para solucionar todos los problemas que tiene Cuba. Inclusive la ampliación de lo que es la democracia como se conoce a nivel mundial. Porque indiscutiblemente en una plaza sitiada como lo es Cuba hoy en día, por el gobierno de los Estados Unidos y por la ultraderecha reaccionaria de Miami, no se pueden hacer concesiones, no puede haber ningún tipo de concesiones bajo esa amenaza constante de querer derrocar el gobierno y por lo tanto ni avanza la economía en Cuba ni se avanza hacia una plena democratización de lo que es el gobierno cubano como tal. ¿Y por qué digo esto? Habrá quien diga que estoy loco, porque aquí en Cuba hay cosas que no gustan, palabras que no gustan y palabras que no se entienden. Y muchos de aquí de Cuba dirán, ¿cómo que democratización del gobierno cubano? Si el gobierno cubano, bajo su propia constitución, tiene su propia democracia. El problema es que la democracia es es un concepto único y general. Y dentro de esa democracia única y general hay cosas que precisamente por ser Cuba una plaza sitiada no puede implementar y no puede hacer ese tipo de cambios dentro de su constitución.
Un tema similar lo estamos viendo ahora con el tema económico. Y disculpen que me haya ido un poco de la propuesta en redes, pero es lógico aclararlo. Cuba hoy tiene un palante y para atrás económico de que aprueba unas medidas y después se retira y cambias las medidas, pero ¿cuál es el origen de eso? Que bajo esas condiciones de plaza sitiada y esa amenaza constante por parte de los gobiernos norteamericanos de derrocar el proceso revolucionario y el gobierno cubano actual, Cuba se ve limitada a una ampliación de la propiedad privada en Cuba. ¿Por qué? Porque se sabe o se teme que en un momento determinado, bajo presiones norteamericanas, viren a esos dueños de propiedad privada en Cuba contra el gobierno cubano y provoquen un, un intento de golpe o de obstaculizar el proceso revolucionario o de crear situaciones de malestar para crear una crisis e incluso justificar una intervención militar. Eso es lo que Cuba vive día a día bajo esas condiciones de plaza sitiada. Y bajo esas condiciones de plaza sitiada, Cuba no puede hacer una gran apertura democrática que quizás quisiera, incluso no puede hacer una gran apertura económica, aunque quisiera. Y todo parte de esas amenazas. Por lo tanto, la lucha aquí para una Cuba mejor, que es lo que he dicho, que es lo que al final quieren tanto los cubanos de dentro como los cubanos de afuera, porque ningún cubano de afuera quiere que Cuba siga en las condiciones económicas actuales que está. No importa si le gusta el gobierno o no le gusta el gobierno. Eso es un tema político. Económicamente no está satisfecho con las condiciones que tiene Cuba hoy. Ni el de adentro ni el de afuera. El de adentro porque lo vive en carne propia y el de afuera porque su familia se le convierte en una carga, independientemente de otras cosas más que tienen que ver con todo eso. Entonces, la lucha para una Cuba mejor que queremos, los de adentro y los de afuera, pasa por el levantamiento del bloqueo. Para que Cuba, y pasa porque Cuba deje de ser amenazada por los gobiernos de los Estados Unidos. Y eso es lo que ayudaría a una mayor o a una completa democratización de la Cuba que todos queremos, es decir, una Cuba mucho mejor o mejor. Entonces, si se entiende eso, si se entiende que el tema principal y el tema fundamental es el levantamiento del bloqueo y la lucha porque ambos países establezcan relaciones diplomáticas normales, creo que estarnos fajando unos con otros es completamente contraproducente en esta lucha por echar abajo ese bloqueo genocida que existe hoy contra todo un pueblo, contra todo el pueblo cubano. Así que por esa razón creo que todos los que nos oponemos al bloqueo deberíamos estar unidos y no estar en esos dimes y diretes que al final no resuelven absolutamente nada. Unos criticándose a otros y otros burlándose de otros, eso no resuelve absolutamente nada. Entonces, bueno, ¿por qué viene esta propuesta? Bueno, esta propuesta viene en esencia por las diferencias que existen entre Puentes de Amor y el Mundo García. Que según el Mundo García, tiene una teoría de la cual yo no comparto, aunque pudiera tener algo de realidad, pero bueno, no la comparto porque normalmente, hasta donde yo conozco, los servicios de inteligencia o los servicios especiales
utilizan las organizaciones que se crean solas. No es común que un servicio especial, en este caso, según la teoría del Mundo García, la seguridad cubana, según el Mundo García, creó esa organización de Puentes de Amor y puso al frente a Carlos Lazo. Yo no creo eso. Yo creo que Puentes de Amor surgió natural por un cambio, por un desarrollo dentro de la comunidad cubana, en los Estados Unidos sobre todo, y que tal y como hacen todos los servicios especiales del mundo, no solamente la seguridad cubana o la CIA, estos grupos, en dependencia de las razones de los grupos, a qué se dedican, etcétera, etcétera, los servicios especiales de todos los países los penetran en función de sus intereses nacionales. Por eso dije una vez que quizás dentro de Puentes de Amor existan personas que informen a la CIA, quizás, quién sabe, al FBI, quién sabe. Pero eso es algo muy normal, ¿no? Con eso no estoy diciendo que, como dice el mundo, que Puentes de Amor es, o dio a entender, mejor dicho, es una forma de promover el golpe blando en Cuba. Yo creo que eso no tiene nada que ver ni por un lado ni por el otro. Perdón, eso no lo dijo el mundo, eso lo dijo otra persona que también se incluye, eso lo leí en Facebook, que se incluye dentro de esa izquierda radical que curiosamente es una izquierda radical que no radica en Cuba y que radica en los Estados Unidos o en otros países del exterior. Es decir, una izquierda radical que abandonó Cuba por diferentes razones. Todo tiene su justificación y todo se justifica, pero indiscutiblemente esa izquierda radical no vive en Cuba, cosa muy curiosa. Y que plantea esas dos teorías de que Puente de Amor es una organización creada por la CIA para promover un golpe blando en Cuba, y está ahora la teoría lanzada por el Mundo García, de que Puentes de Amor fue una organización creada por la seguridad cubana para unir en un solo frente de la lucha contra el bloqueo a las personas de derecha y a las personas de centro y centro izquierda en los Estados Unidos. Yo realmente no apruebo ninguna de las dos teorías. Creo que Puente de Amor es una organización auténtica que surgió de forma natural. Lo que sí, los servicios especiales las utilizan a todas las organizaciones, también a Pastores por la Paz se utilizó, y a eso en algún momento se sabrá, porque esas son funciones normales de los servicios especiales de cualquier país. Y Pastores por la Paz, estoy convencido que lo usaron los servicios especiales norteamericanos, es decir, tenían en Pastores por la Paz personas que daban información cada vez que venían a Cuba, y los servicios especiales cubanos tenían personas dentro de los Pastores por la Paz que también daban cierta información que le interesaba a la seguridad cubana. Así funciona este mundo de la inteligencia. Así que por eso no creo ninguna de las dos opiniones. Y en función de que esa concepción que tiene el Mundo García, a veces meto el Mundo González por el dichoso venezolano es, que también en un momento determinado hablé de él hace tiempo ya, cuando era noticia en algunos de mis videos. Según esta opinión que tiene el Mundo García, de que Puentes de Amor fue creado y según él fue una creación y un fracaso de la seguridad del Estado cubano, porque el movimiento ese contra el bloqueo ha mermado indiscutiblemente, en eso sí tiene razón. Puentes de Amor ha perdido cierta visibilidad pública, incluso en sus caravanas, en sus marchas, en otras cosas.
También existieron ciertos roces con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, etcétera, etcétera. Y según la opinión del Mundo García, ya Puentes de Amor no significa absolutamente nada dentro del movimiento contra ese bloqueo. Y él lanza una propuesta de una persona para que se haga cargo de ese movimiento, sobre todo en los Estados Unidos e internacional mayormente, en la lucha contra el bloqueo. Y a quién propone el Mundo García. Bueno, el Mundo García, me disculpa, tengo notas aquí también. El Mundo García propone a Gennady Rodríguez, que es como lo nombra él, o Gena Rod, que tiene un programa también en YouTube que se llama 23 Flagger, y califica a Gennady como inteligente, decente, buen comunicador, buena persona, joven, con energía, todo un caballero, muy solidario y que se identifica con el dolor ajeno. Yo en lo personal, bueno, y un dato muy interesante que me llamó la atención, que dice que el mentor de Gena Rod, como se hace llamar él, o Gennady Rodríguez, como lo llama el Mundo García, es el titán de Cuba. Yo en lo personal no conocía o no conozco al titán de Cuba. Cuando el mundo lo menciona, fui y lo busqué y entonces me di cuenta que el Titán de Cuba es una plataforma en YouTube completamente de izquierda. No sé hasta qué punto el Titán de Cuba sea eh, el mentor de Gena Rod o Gennady Rodríguez, 23 Fly, porque la posición de Gennady es mucho más moderada en cuanto al tema Cuba. Y aunque sí coincido con el Mundo García en que Gennady es inteligente, no lo conozco en lo personal, pero su programa lo veo mucho antes del tema Trump y toda esa cosa. Y sí considero que es alguien inteligente, por lo que puedo apreciar, decente, muy buen comunicador, eso sí es indiscutible. Se ve una buena persona, un joven con energía, indiscutiblemente lo está demostrando en esta batalla contra el trumpismo. Un caballero, alguien solidario y que se identifica con el dolor ajeno. Yo creo que sí, que esa valoración de Mundo García es correcta. Creo que Gennady tiene todos esos atributos, pero ya en el plano personal, creo que con respecto a Cuba, la posición de Gennady es bastante moderada. Y cuando digo moderada, es que hasta cierto punto mantiene una posición indefinida con respecto a algunos temas sobre Cuba. De hecho, antes de todo este tema de Trump y esas cosas, yo vi un programa de él que me molesté incluso, porque él estaba entrevistando a un economista cubano que, por supuesto, estaba en otro país, no recuerdo si en los Estados Unidos u otro país, se fue a Cuba. No un economista de alto nivel, pero sí una persona que se desempeñó aquí como economista, quizás en una empresa, no sé, algo así. Y él le estaba haciendo una entrevista con respecto al tema de los nuevos negocios en Cuba, la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y yo, que vivo aquí en Cuba, estaba completamente de acuerdo con las opiniones de esta persona que estaba entrevistando
Gennady, y la respuesta de él era muy objetiva, muy exacta, y simplemente Gennady lo que hizo, por eso es que me molesté, simplemente era contradecirlo constantemente en sus opiniones cuando ese hombre había salido de Cuba recientemente, tenía todo el tema económico de Cuba bien fresco, y lo que Gennady hizo fue constantemente interrumpir a esa persona y contradecirlo en todo lo que le decía, cuando realmente él no tiene una visión completamente objetiva de lo que sucede en Cuba. Él tiene una visión sesgada por la prensa de allá sobre temas de Cuba. Y eso fue algo que me molestó mucho, porque realmente quería empaparme mucho más de la opinión de esta persona, de este economista, que realmente estaba por todo lo que habló, conocía, conocía mucho el tema ese de Cuba, de la propiedad privada, las primeras MIPYME y cosas así. Y simplemente el programa, a mi entender, fue un fracaso, porque constantemente nadie estuvo interrumpiéndolo y contradiciéndolo. Es decir, le hacía una pregunta, el hombre empezaba a responderle la pregunta con respuestas, a pesar de ser una persona que se fue de Cuba muy objetiva y muy centrada en el tema y muy correcta con lo que estaba pasando en ese momento, que eso, ya digo, eso fue quizás 2 años atrás, 3 años, mucho antes de lo de Trump. Y él lo único que hacía, después de preguntarle, que el hombre empezaba a dar la explicación, interrumpirlo y empezarlo a contradecir. Entonces, por eso es que creo que con respecto al tema Cuba, Gennady tiene determinados sesgos que, a pesar de que coincido con todas las características que el mundo da de él, que no le permiten hasta el momento, puede evolucionar y lo puede cambiar y puede mejorar, eso es indiscutible, que por demás es una persona joven y muy inteligente. Pero creo que eso no, no le permite una comprensión mucho mejor de lo que significa el tema Cuba con respecto a la emigración cubana y y al gobierno o los gobiernos de los Estados Unidos. Y casualmente, antes de preparar el programa es decir, antes de comenzar a grabar este video, por las redes también está el dilema que lo saca uno de los enemigos, por llamarlo así, del Mundo García. El Mundo García lo llama el testaferro de Puentes de Amor, Bigote Cubano. Por ahí me entero que no sigo a Bigote Cubano, aunque ya digo, el tema, como dije en el directo que hice, o en la prueba de directo que hice realmente, me interesaría saber cómo surgió ese dilema entre el Mundo García y los Puentes de Amor. ¿Quién fue el que ofendió primero? ¿Quién fue el que denigró primero a uno o al otro? Para saber cuál es el origen. Porque creo que eso, como ya expliqué, es innecesario en esta lucha contra el bloqueo y por una Cuba mejor, que es lo que queremos todos los cubanos, los de aquí, los de allá. Y entonces, Bigote Cubano publica, que ya le estaba diciendo, me entero por otra persona de esta publicación de Bigote y la fui a buscar. Y entonces, en estos días, yo digo estos días porque realmente a veces se me olvida si fue ayer o fue antier. Es tanta la información que uno está constantemente mirando o buscando o tratando de entender, que yo con las fechas soy muy malo. Entonces, ayer o antier, no recuerdo, se dio esta protesta frente a la oficina de María Elvira en la Florida. Y había un señor, un tal Pepe López de la Asociación Cultural José Martí, que tenía un cartel
que decía abajo el bloqueo y algo así como que por la familia cubana o la familia o por el valor de la familia cubana o algo así, defendiendo a la familia cubana. Discúlpeme que ahora no recuerde lo que decía el cartel. O creo que decía por la familia cubana abajo el bloqueo. Y la opinión que da Gennady de este cartel es la siguiente. La escribí más o menos. Dijo que si las personas, esto lo dijo Gennady, si tienen duda o quieren saber exactamente al detalle lo que decía el cartel y lo que dijo Gennady, bueno, pueden ir a un short que está ahí en las redes del Bigote Cubano. Entonces, lo que dice Gennady es que si las personas se presentan ahí con consignas de abajo el bloqueo asociadas al gobierno cubano, solo provocaría esto espantar a un montón de personas de estas manifestaciones contra el trumpismo y contra la deportación de miles de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y otros latinos en sentido general. Yo en lo personal entiendo la posición de Gennady, porque Gennady está muy centrado en la lucha contra el trumpismo. De hecho, hay muchos que lo ven como un líder latino en esta lucha y indiscutiblemente es alguien que está muy, muy enfrascado en esta batalla y por supuesto quiere priorizar el tema contra el trumpismo y no centrarse en el tema cubano en sentido general. Para él es prioridad lograr que estos congresistas, que para mí son unos traidores a todos, ya lo dije en otro video, son los traidores al pueblo cubano, del cual dicen defender y querer un futuro mejor cuando los obligan a un bloqueo genocida, donde hay carencias de alimentos, de medicina, etcétera, 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 donde constantemente ellos mismos están sacando dirigentes gordos y entonces dicen que el bloqueo es para afectar al gobierno cubano cuando realmente a quien afecta es al pueblo cubano. Al gobierno cubano le da ciertos problemas para resolver, pero quien lo sufre directamente es el pueblo cubano. Por eso yo digo que son traidores también al pueblo cubano, que dicen y se llenan la boca de mentiras y dicen defender. Bajo esas condiciones de bloqueo obligan a las personas a abandonar sus países, incluido Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y entonces después que bajo esas condiciones de escasez total y de carencias y de necesidades por las que hacen pasar a estas poblaciones debido a ese bloqueo que ellos exigen, apoyan y cada día recrudecen más, simplemente ahora, para no ponerse a mal control, dejan a todos esos emigrantes colgados una brocha, lo cual es algo completamente inhumano, porque esa gente, también lo dije en otro video, aquí en Cuba, menos los de Cuba, que son los que yo conozco, no conozco los de Venezuela ni los de Nicaragua, pero aquí los de Cuba, simplemente cuando decidieron irse hacia los Estados Unidos buscando la I-220A, el miedo creíble, el parol humanitario, etcétera, 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 dejaron atrás todo, quemaron sus naves aquí, vendieron sus casas, sus carros, sus propiedades, todo, el refrigerador, el televisor, todo lo que tuvieran. Y aunque indiscutiblemente no son todos los que tienen casa en Cuba, ni son todos los que tienen propiedades en Cuba, porque hay quien vive con la familia, quizás ya de adulto vive con los padres, vive con los suegros, los que sí tenían propiedades, todo eso lo vendieron y es completamente inhumano que esas personas las deporten y las regresen a Cuba o a otros de sus países. Eso es completamente inhumano. Mucho más cuando tú
como gobierno o como congresista de ese gobierno ha generado esas condiciones de carencia, más allá de toda la responsabilidad que pueda tener cada uno de los gobiernos de esos países. Y entonces simplemente los dejas colgados a la brocha y permites que los empiecen a deportar, creando un terror prácticamente en todos esos emigrantes que llegaron a los Estados Unidos. Y es mucho más, es decir, es más inhumano todavía que no lo deportes para sus países, sino que lo deportes para determinadas prisiones, como es la de El Salvador, o que quieras hacer una especie de nueva cárcel en la base naval de Guantánamo. Creo que todo eso es más que inhumano, no es criminal. Y por eso yo digo que estos congresistas, es decir, que es Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar, Marco Jiménez e incluyo a Marco Rubio, son traidores a todo. Por eso saqué un video que lo dice. Son traidores a todos. Son traidores al pueblo de Cuba, que dicen defender. Son traidores a la emigración cubana y son traidores al propio pueblo norteamericano, es decir, a los intereses del pueblo norteamericano, porque esa ultraderecha cubano-americana tiene incluso secuestrados los intereses de la nación norteamericana y del pueblo norteamericano en función de sus intereses personales. Por eso son traidores a todos y así los puse en el video que publiqué al respecto. Y entonces, retomando el tema de Gennady, yo creo que Gennady, aunque tiene todas las características que da el Mundo García, que les mencioné, y con las cuales yo coincido, que no lo conozco personalmente, pero se ve, creo que tiene ese vacío que necesita llenar con respecto al tema Cuba y entender mucho mejor lo que está sucediendo en el tema Cuba, en sentido general, desde Cuba, desde su inmigración, desde toda esa campaña de odio que se genera en el sur de la Florida. Por lo tanto, creo que no está completamente preparado para asumir y quizás ni le interese. Habría que preguntarle para asumir un liderazgo dentro del movimiento contra el bloqueo. Él, lo que sí, indiscutiblemente está muy comprometido en la lucha contra el Trump y es constantemente dando la batalla, algo que es de admirar y algo que hay que reconocer indiscutiblemente cuando hay mucha gente, incluso senadores y congresistas, con miedo a Trump. Él ha mantenido una posición firme y de lucha abierta contra todo ese trumpismo que sabemos representa otra serie de cosas detrás dentro de los Estados Unidos. Pero específicamente en el caso Cuba, no creo que ser una buena persona sea suficiente para asumir un movimiento contra el bloqueo. Y como bien dije que iba a dar mi opinión sobre esa propuesta y ya hasta cierto punto ya he dado mi opinión con respecto a él, creo que también hay otras personas preparadas para asumir en un momento determinado. No estoy diciendo para nada y yo soy incapaz de crear división, al contrario, no quiero ni que nadie tome mis palabras como que una crítica ni nada de eso, simplemente es mi visión al respecto. Ni tampoco quiero decir que sí, que el mundo del sí está en lo cierto y que ya Carlos Lazo y Pontes Jamón no significa absolutamente nada en esta lucha contra el bloqueo. Yo sería incapaz de decir eso. Pero sí creo que hay otras personas capacitadas, a menos que yo conozca. Y para mí, que yo conozca, vuelvo y repito, quizás existan otras personas que yo no conozco. Como de hecho, no conocía al Titán de Cuba y yo busco mucha información sobre Cuba. Me interesan mucho todos los temas
esos cubanos, y normalmente ustedes saben que YouTube te va sugiriendo videos nuevos de personas que uno no conoce, y nunca me había sugerido uno del Titán de Cuba. Entonces, yo sí creo que hay otras personas, y al menos las que yo conozco, creo que está Felipe. Bueno, hay tres personas realmente que sí están, es decir, que están de lleno en este tema de la lucha contra el bloqueo. Incluso Felipe, el eslogan de su programa es a favor de todo lo que beneficie a la familia cubana y en contra de todo lo que la perjudique. Entonces creo que alguien con capacidad para eh, liderar un movimiento de lucha contra el bloqueo, o de unir fuerzas en la lucha contra el bloqueo como tal, incluyendo a los Puentes de Amor. Yo no excluyo a nada, incluyendo al Mundo García. Pero también está Felipe, él tiene su programa que es Guateque Live. Está Toscano, una persona que ha crecido muchísimo en cuanto a conocimiento y en cuanto a preparación en cada uno de sus programas. Cada uno de sus programas cada vez mejor y mucho más contundente en los temas que trata. Y yo creo que la figura clave para una tarea de tal magnitud es el profesor Arturo López Levy, alguien que también está muy vinculado a la lucha contra el bloqueo, a la lucha contra el platismo y ese neomacartismo que tratan de imponer desde los Estados Unidos, y que por demás es un profesor, tengo entendido, de relaciones internacionales, que le conoce mucho a estos temas, y como bien él dice, que todo tiene que ser de la ley a la ley, pasando por la ley. Creo que Arturo, a mi entender, es uno de los más capacitados para liderar eh, un nuevo grupo, o la ampliación del grupo que hoy se enfrenta al bloqueo. Creo que, y que por supuesto, ¿por qué no? Y del que podría también formar parte Gennady, si así lo quisiera y así lo entendiera. Pero mi posición y mi opinión, independientemente de todas estas personas de las que he hablado, creo que la persona con más capacidad, más conocimiento y más actitud vertical, tanto hacia el gobierno cubano como hacia el gobierno de los Estados Unidos, es el profesor Arturo López Levy. Así que eh, esta es mi propuesta, esta es mi opinión con respecto a la proposición que hizo el Mundo García en su programa. Y nada, se los dejo a ustedes para que ustedes opinen y den su opinión al respecto, si a quién consideran capacitado, a Gennady o Arturo, aunque ya digo, no descarto a Felipe, que creo que realmente esto, más que un tema de liderazgo, creo que la lucha contra el bloqueo es un tema de todos los cubanos dignos. No importa si usted es anticomunista, no importa si a usted no le gusta el gobierno cubano, creo que es un problema de dignidad, es algo muy, muy nacional, la lucha contra el bloqueo, porque esa lucha contra el bloqueo afecta a su familia, que quizás aún está en Cuba. Ahora está el congresista Marco Jiménez tratando de prohibir los viajes a Cuba, el envío de remesas, etcétera, etcétera. Eso lo único que afectaría es, aparte, a una parte de la familia cubana esa que emigró, que tiene todavía vínculos familiares con Cuba. Y creo que todo el cubano digno, realmente digno, más allá de si le gusta o no el gobierno cubano, más allá de si se considera políticamente anticomunista, es la lucha contra ese bloqueo.
de la lucha contra ese bloqueo viene todo lo demás de una Cuba mejor que queremos tanto los de aquí como los de allá. Así que nada, como siempre trato en mi canal y por lo cual lo creé, es para que las personas piensen sobre lo que expongo y saquen después, por supuesto, sus propias conclusiones. Así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Denos like, suscríbase al canal, déjenos su opinión, muy importante. Si puede, comparta este programa para que llegue a otras personas y nos vemos en otro programa de Aquí con River Actualidad. Chao.